¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro digital sobre la crisis en Afganistán y las consecuencias en la infancia. Hemos querido empezar este encuentro con este vídeo en el cual habéis podido ver datos muy impactantes y que a lo largo de este encuentro, de este debate, tanto Andrés Conde, director general de Save the Children en España, como David del Campo, que es director de programas internacionales y de ayuda humanitaria, profundizarán en estas informaciones y en cómo está ahora mismo el país y el trabajo humanitario que está haciendo la organización. Antes de escucharles, queríamos traer directamente la voz y la imagen desde el terreno más cercano, y para ello vamos a escuchar en este vídeo a Hassan Noor, que es director de Save the Children en Asia. Afghanistan was a country where 47% population already was living below poverty line. With further displacement, with economic crisis, and with the ongoing drought, we are very worried that the situation, particularly for children, is going to get far worse. We really want the international community to put their act together and make sure that people, particularly the vulnerable Afghan population, does not suffer anymore. I think they have suffered quite a lot. Andrés, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias, Susana. Y bueno, un placer estar aquí con vosotras, con vosotros, con todas las personas, colaboradores de Save the Children que apoyáis nuestra labor desde diferentes ángulos, desde diferentes espacios, pero que estáis haciendo posible lo que estamos haciendo en Afganistán y en tantos otros espacios verdaderamente desafiantes para la infancia. Mi nombre es Andrés Conde y soy director general de la organización en España y miembro también del Comité de Dirección Internacional de Save the Children desde hace 7 años. Me gustaría daros algunas pinceladas de lo que nosotros estamos viendo sobre el terreno y también del trabajo de Save the Children en un país como Afganistán. Estáis teniendo muchísima información por parte de todos los medios de comunicación, entonces hay cosas en donde no me voy a detener, pero sí quizá la perspectiva que podemos aportaros es la de la humanitaria, la de qué estamos viendo en las familias, qué estamos viendo en los niños y qué están viviendo nuestros profesionales. Yo creo que el mundo entero se conmocionó a finales de agosto cuando vimos lo que estaba pasando en Afganistán y la velocidad con que estaba pasando, ¿no? En nuestro caso hemos compartido esa conmoción con todo el mundo, hemos compartido la preocupación por el devenir de los derechos humanos en un país tan importante como Afganistán. Y también lo hemos vivido con especial sufrimiento interno también, porque son muchos profesionales de Save the Children en Afganistán y muchos en una situación de grave riesgo. Entonces hemos vivido el riesgo para la población y el riesgo propio de nuestros propios profesionales, ¿no? Algunas pinceladas importantes sobre la situación del país que estamos viviendo. Lo primero, compartir con vosotros que esta es una crisis de infancia. Es muy importante, y esto no se menciona en los medios de comunicación, tener en cuenta que la mitad de la población de Afganistán son niños y niñas. Afganistán es un país que tiene poco más o menos la población que tiene España, un poco menos, ¿no? Son 39 millones de personas, pues la mitad son niños y niñas, ¿no? Es un país de niños y niñas. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, que estamos escuchando, la mitad de las personas afectadas por ellas son niños y niñas, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Son niños y niñas que llevan décadas
sufriendo las consecuencias de un conflicto armado. Esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. O sea, en Afganistán no hay ahora mismo ningún menor de 18 años, ningún niño adolescente que conozca una situación que no sea de conflicto armado, porque es algo que lleva ocurriendo en el país mucho tiempo, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que vemos es que enfrentan una triple amenaza. La producida por la inestabilidad política, que todos entendemos, y el cambio de gobierno que ha tenido lugar en el país, pero también la que están sufriendo a causa de la sequía, a la que me referiré posteriormente, y la propia pandemia del COVID, que por supuesto también afecta a un país como Afganistán, en donde obviamente los índices de vacunación son ridículamente bajos. Así que pensad en un país de niños y niñas, la mitad de las personas en la calle son niños y niñas, afectado por tres cosas: una enorme inestabilidad política, una situación de sequía terrible que lleva al hambre y el COVID, con el que convivimos también en nuestro país, ¿no? Así que esta triple amenaza sitúa a Afganistán probablemente como el peor escenario del mundo en el que nacer y ser niño, y sin duda el peor en el que nacer niña. Así tenemos que verlo, ¿no? O al menos uno de los peores, ¿no? En este momento, por daros magnitudes, estimamos que 10 millones, son datos de Naciones Unidas, 10 millones de niños y niñas en Afganistán dependen para sobrevivir de la ayuda humanitaria. 10 millones, ¿no? La mitad de los niños que viven en el país. Y estimamos que hay 1 millón de niños en grave riesgo de morir de hambre a causa de una malnutrición severa aguda, que puede no recibir el tratamiento que necesita. Esta es la situación. Es importante tener en cuenta que la crisis política que estamos viviendo en los medios de comunicación aterriza en una situación económica extrema. Afganistán vive una situación económica extrema desde hace mucho tiempo. Para que tengáis las magnitudes también, es el 7º país más pobre de la Tierra. La mitad de la población vive con menos de $2 al día, o sea, vive por debajo del umbral de la pobreza. Y quizá a mí el dato que más me impacta es que el 43% del Producto Interior Bruto del país, el 43% de la economía del país, por tanto, es ayuda humanitaria. O sea, la mitad de lo que ocurre económicamente en ese país es cooperación internacional para el desarrollo de este país, ¿no? Entonces, esto es especialmente preocupante, esto último, en un contexto en donde hay un régimen en el poder que desafía los derechos humanos y que que la comunidad internacional rechaza, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han interrumpido la financiación a Afganistán, porque en realidad era financiación al gobierno de Afganistán. En este caso sería el gobierno talibán. Entonces, eso se ha interrumpido. Nos preocupa también que el gobierno de Estados Unidos ha congelado las reservas de Afganistán. Afganistán es un país económicamente tan débil que las reservas de su banco central están en Estados Unidos. Esas reservas se han congelado por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un país tan dependiente de la ayuda internacional está sufriendo, de hecho, un bloqueo en términos de la financiación que necesita para sobrevivir. Y hablamos de sobrevivir no un país, sino personas concretas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Importante que es un país completamente dependiente de las importaciones de alimentos, de combustible, de electricidad. Sin eso, sin comercio internacional, no tiene ningún medio para producir esos bienes básicos de primera necesidad, ¿no? Sí deciros también que para nosotros el problema inmediato más grave, más acuciante, no es la inestabilidad política. Los talibanes llevan mucho tiempo en el país, mucho, sino el hambre. Hay el impacto de la terrible sequía que sufre este país es lo que más nos preocupa, ¿no? Pensad que es un país de una economía fundamentalmente agraria que a causa de esta terrible sequía ha sufrido una caída del 40% de sus cosechas. O sea, el 40% de los alimentos que son capaces de producir ha desaparecido por culpa de la sequía. Además, la inestabilidad política lo que ha llevado es que los precios de los alimentos se están duplicando en los mercados. Entonces, los alimentos son muy escasos y los que existen son inaccesibles para la población más pobre. El resultado es una situación de inseguridad alimentaria extrema en la población, que es lo que más nos preocupa y que lleva a esa cifra que comentaba antes de 1 millón de niños en riesgo real de sufrir malnutrición aguda grave y con ello morir de hambre, ¿no? Esa es nuestra principal preocupación.
Otra cuestión a tener en cuenta es evidentemente los desplazamientos internos. Tampoco es nuevo, ¿eh? Hemos visto mucha tensión en el aeropuerto de Kabul y la ha habido. Pero los desplazamientos internos llevan ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? En el último año se han desplazado más de 500.000 de personas a causa del conflicto armado, o sea, personas que han tenido que salir de sus pueblos y han tenido que llegar a otros lugares huyendo de la violencia armada. En este momento hay 3,5 millones de personas que han salido de sus casas y han ido a otro lugar. Un número muy importante de esas personas está en situación de calle, de falta de refugio mínimo. Hablamos de familias, ¿no? Entonces, nos preocupa especialmente la realidad de esas familias en el momento en que dentro de no mucho tiempo el invierno llegará a Afganistán. Afganistán es un país terriblemente frío, ¿no? en invierno. Entonces, esos desplazamientos internos y la vulnerabilidad de personas que han tenido que salir de su casa y que migran a ciudades normalmente sin encontrar medios de vida porque la economía está colapsada por completo, es una situación también preocupante. Lógicamente, va a producirse un flujo de refugiados importante que la ACNUR estima en 500.000 de personas cruzarán las fronteras. Esto no va a haber ejército que lo pare. No va a haber muros que lo contengan. O sea, el deseo de sobrevivir y la necesidad de sobrevivir en las familias va a ser superior a las dificultades que se pongan en las fronteras. 500.000 de personas es estimado que dejarán el país en condición de refugiados, normalmente hacia Pakistán e Irán, como los países limítrofes, los más cercanos, por tanto, donde el viaje es más barato y más fácil, ¿no? Muy importante, la situación que os describo, desde luego, es completamente catastrófica, ¿no? Entonces diréis, pero bueno, ¿y este país en qué situación se encontraba antes? Y esto es algo que no encuentro demasiado tampoco en los medios de comunicación. Afganistán era un país en progreso. O sea, los últimos 20 años de Afganistán son de logros claros en términos de desarrollo humano. Os doy algunos datos. La renta media de las familias en Afganistán en los últimos 20 años se ha duplicado. Se ha multiplicado por 2. Luego hay una mejora objetiva de la situación económica y de la estabilidad económica de las familias. Otro dato, la esperanza de vida en Afganistán ha aumentado 9 años en los últimos 20 años, que lo que recoge simplemente son avances en salud y en nutrición en el país. El número de años de escolarización ha pasado de 6 años hace 20 años a 10 años en este momento. O sea, sin duda la educación casi ha duplicado la cantidad de años en que los niños reciben formación. Y el número de niñas que se han incorporado al sistema educativo es de 3 millones de niñas, ¿no? Luego, todo eso son indicadores de progreso. ¿Qué está en riesgo en este momento? Está en riesgo la continuidad de esos progresos, ¿no? Depende de dos cosas, del tipo de gobierno que ejerza el nuevo poder talibán, y depende también de cómo se comporte la comunidad internacional, de en qué medida abandone un país completamente dependiente de la ayuda humanitaria. Esas dos cuestiones son completamente críticas. Hay 3 escenarios de futuro que nosotros prevemos desde el terreno. La posibilidad de un gobierno talibán amable, si queréis, por usar un término, bueno, pues quizá no es el mejor, un gobierno talibán que responda un poco a la cara que están dando los talibanes públicamente. Un gobierno talibán con algunos ámbitos de respeto a los derechos humanos y concretamente a los derechos de las mujeres. Ese sería el mejor escenario que podemos contemplar. El segundo escenario es un gobierno talibán duro, un gobierno talibán estricto en la interpretación de la ley islámica, por tanto, una de las consecuencias serían retrocesos importantísimos en materia de derechos humanos y probablemente la dificultad de que la comunidad internacional dé apoyo a un país cuando el gobierno que lo lidera tiene ese signo, ¿no? El tercer escenario, que sería el peor de todos, es en un país, Afganistán es un país lleno de diversidad étnica y religiosa. Entonces, el peor escenario sería una inestabilidad política todavía mayor, en donde el gobierno talibán no se ha aceptado y se produzcan luchas intestinas en el país que lleven a una situación de enorme incertidumbre económica y de conflicto armado cronificado, ¿no? Entonces, esos son los 3 escenarios que pueden tener lugar. Los 3 llevan a escenarios humanitarios muy, muy diferentes. Me gustaría terminar contándoos un poco la presencia de Save the Children en este país, ¿no? Afganistán para Save the Children es uno de los países más importantes. Es una de las operaciones
clave de la organización, ¿no? Llevamos en Afganistán 45 años, desde el año 1976. Eso quiere decir que hemos trabajado ya 5 años bajo gobierno talibán. Hemos sido capaces de desarrollar nuestro trabajo bajo una norma talibán estricta. Luego eso es posible, ¿no? Y lo hemos probado. Y hemos trabajado durante más de 20 años en territorios controlados por los talibanes, ¿no? Simplemente llegando a acuerdos con ellos en donde las dos partes no traspasamos nuestras líneas rojas y la población puede ser atendida. Desarrollamos programas de toda la naturaleza. En un país tan pobre tenemos que trabajar en materia de salud, en materia de nutrición, por supuesto, en educación, sin ninguna duda, en la protección de la infancia contra la violencia, en un lugar donde el conflicto armado es crónico, y también en la provisión de medios de vida para las familias más pobres. El año pasado nuestro trabajo alcanzó a 1.600.000 personas directamente, ¿no? Es una de las organizaciones Save the Children con mayor trayectoria en el país y también con mayor legitimidad, ¿no? La operación en Afganistán es una de las más complejas que nuestra organización ha llevado a cabo en el pasado y sin duda también en el presente, ¿no? En el momento que se produjo la toma del poder por parte de los talibanes, y aprovecho y hago un inciso, ¿cómo es posible, nos pregunta la gente, que no previerais que esto iba a ocurrir? Sabíamos perfectamente que la retirada de las tropas americanas iban a producir esta toma del poder talibán. Lo que era completamente imprevisible era la velocidad con la que esto ha ocurrido, porque lo que ha pasado es que el avance talibán no ha encontrado oposición ninguna. Entonces ha sido realmente rápido para todos. Los propios talibanes no están organizados para formar un gobierno todavía. Ellos lo están expresando públicamente, ¿no? Entonces, nosotros en el momento en que se produjo esa situación interrumpimos operaciones hasta asegurar que podíamos garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Eso ha estado interrumpido unas semanas y ayer retomamos las operaciones, los programas, poco a poco, porque hay que negociar en cada provincia con las nuevas autoridades, pero ya hemos retomado y estamos de nuevo activos en Afganistán. En este momento tenemos 900 trabajadores de Save the Children, profesionales de Save the Children sobre el terreno. La mayoría de ellos afganos y algunas personas expatriadas en funciones críticas, ¿no? Para contaros el detalle de nuestros programas, le dejo la palabra a David del Campo, nuestro director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria, que conoce directamente Afganistán por 2 visitas que ha realizado, y abiertos después a comentar con vosotros lo que queráis de lo que he comentado. David, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Andrés, y buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha bien, Susana? Espero que sí. Bueno, nada, tomo la línea que iba Andrés, ¿no? El tema de nuestras operaciones y en el momento en el que estamos. Como bien decía Andrés, es una de las operaciones que era de las más importantes para Save the Children en tamaño y en alcance, por la presencia en el país y por la longitud de lo que hacíamos. Y en este momento, pues desde principios de agosto, pues se tuvo que suspender las operaciones y entrar en una fase de invernación. Es decir, hemos estado, digamos, paralizados en espera de poder ver lo que se puede hacer. En este momento, como decía Andrés, hemos podido iniciar las operaciones en Kandahar, que es, digamos, la frontera más cercana a Pakistán. Y desde ayer, pues los equipos de Save Chile están trabajando en principio en una sola cosa y de forma, bueno, en escala pequeña para poder ir aumentando nuestro alcance. La operación tiene que ver primero con equipos móviles de salud y nutrición. Son equipos que se desplazan en la provincia de Kandahar, a donde están las comunidades y los niños y niñas con los que trabajamos, para hacer básicamente atención primaria de salud y nutrición. Atención primaria de salud, que es chequeos y comprobar que la salud está en situación correcta o si no lo está, poder calificar la gravedad y en caso de situaciones críticas o graves poder tomar decisiones de derivación de esas personas a algún sitio donde les puedan tratar o puedan ser mejor atendidos. Lo segundo, especialmente en aquellas comunidades y población que tienen mujeres o bien que están en gestación o bien que tienen mujeres con niños en lactancia. Ahí se atienden a las dos partes para ver que la madre está bien y también los niños que están bajo su situación, tanto en la parte de salud más básica, de niveles de salud y atención más primaria, y lo segundo, nutrición.
En el caso de nutrición, si detectamos situaciones de mala nutrición, de una malnutrición, digamos, leve o que puede ser atendida, pues la primera respuesta es intentar complementar y darles algunos alimentos suplementarios, principalmente harinas enriquecidas, que recuperen, que les hagan recuperar un poco pues, el peso, proteínas, vitaminas a través de esas harinas. Por tanto, eso es lo primero que hemos hecho o que estamos empezando a hacer desde ayer. Afortunadamente hemos conseguido esos permisos operativos para hacerlo, además con la condición, lógicamente, que en nuestros equipos forman parte de los mismos mujeres y, por tanto, no podíamos excluirlas. Y esa ha sido una de las grandes, digamos, batallas que hemos tenido hasta ahora y afortunadamente lo hemos conseguido. Lo siguiente que estamos o que queremos seguir haciendo es ampliar al máximo todos esos equipos móviles de salud y nutrición a toda la provincia de Kandahar, donde antes veníamos trabajando. Andrés antes decía que en el año 2020 1,6 millones de personas fueron atendidas por Save the Children. En concreto, en Kandahar atendimos a 146.000 personas en el año 2020, de las cuales 35.600 eran niños y niñas. Por tanto, dentro de una mentalidad operativa, nuestra ambición, nuestro, digamos, impulso es poder recuperar y terminar, seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes del 2 de agosto. Evidentemente, no solo aspiramos a seguir haciendo y creciendo en el tema de salud y nutrición y de las clínicas móviles o equipos móviles, sino hay otros 3 escalones que tienen que ver con la vida de un niño. El siguiente, uno que es fácil de entender, que es la educación. Es verdad que el sistema educativo y los colegios, las escuelas, pues están colapsados o paralizados como está todo el país. Bueno, pues hay dudas de si se va al colegio, si no se va, si los profesores pueden ir, no van. En este momento la educación está paralizada en el país. No hay en alguna escuela puede abrir, pero no, digamos que el sistema educativo también está colapsado o paralizado. Nuestro plan es en el momento que sea posible empezar con intervenciones que nosotros llamamos educación en emergencias, que es ir, lógicamente, igual que nos desplazamos a donde están las comunidades, identificar a aquellos niños y niñas o comunidades o pueblos o zonas donde los colegios no han sido abiertos para, de forma, digamos, temporal y digamos, coyuntural y, digamos, con escuelas móviles o espacios o maestros que se desplazan, poder mantener espacios educativos temporales que permitan no perder todo lo que es ese tiempo educativo y garantizar o poder hacer, en el momento que sea posible, el traspaso o la transferencia de esos niños al espacio educativo formal. Es decir, de alguna manera, una intervención de educación, digamos, de emergencia, igual que la de la salud, de atender esta primera respuesta. Es decir, niños y niñas que están fuera de escuela, poder tenerse en espacios educativos informales. Cuando digo espacios, no, a veces son escuelas o a veces es simplemente un patio o un espacio que esté cubierto o lo que pueda ser. Es verdad que nos enfrentamos en Afganistán, el frío llegará en el próximo mes. Las temperaturas en Kandahar y en muchas partes de Afganistán son extremas cuando baja la temperatura. Estamos hablando por debajo de 10 grados, 12 grados bajo cero y, por tanto, bueno, pues esto urge mucho porque es posible que si no llegamos a tiempo, todo este tiempo educativo, si no se recupera la educación, pues lo pierdan. Y, por tanto, esa es la segunda parte que queremos volver a hacer. La tercera tiene que ver con algo que es también fácil de entender. La tensión, la presión, el estrés emocional, el estrés de la salud mental está empezando, digamos, a llenar la bañera, ¿no? Es decir, las situaciones de angustia, de ansiedad, de situaciones de estrés derivado de una situación que no pueden controlar, que no saben cuál es su futuro, pues lógicamente, bueno, pues nos exige a que cuando sea posible, pues también tener una intervención de atención psicosocial y de salud mental, que si bien en los equipos que he contado al principio, de los primeros que están desplazados, hay equipos o va a haber equipos de salud mental, es una salud mental muy superficial, es para identificar casos muy concretos, muy graves, que puedan, digamos, exigir una intervención mucho más concreta o mucho más amplia, ¿vale? Y por último, acabar con algo que decía Andrés. Hoy no están en esta charla gente que vive en Afganistán, pero si preguntásemos qué es lo que más le preocupa a un padre o una madre para las próximas semanas para sus hijos, estoy seguro, y así será, es que les preocupa, uno, que para que os hagáis una idea, un litro de leche se ha disparado por 3. Es decir, hoy a un afgano de un
pueblo perdido en el centro de Afganistán le viene a costar casi 2 euros un litro de leche. El aceite está disparado a más de 60% el litro de aceite. Las harinas, el trigo, el arroz, los precios han disparado de forma exponencial, lógicamente por la situación, digamos, de inestabilidad. Y claro, se produce en un país que, como decía Andrés, es uno de los países más pobres, y que además se produce bajo una cosa que no se ha hablado o que no pudimos hacer suficientemente conocida desde Save the Children, aunque lo denunciamos, y es que Afganistán está atravesando un segundo periodo de sequía extrema que ha tumbado por los suelos su capacidad productiva local. Es decir, las familias que tenían un terreno de cultivo llevan más de 18 meses con una capacidad productiva mínima. No son capaces de producir ni siquiera lo que consumen. Por tanto, ni siquiera a nivel de subsistencia que pueden vender en mercados locales. Y por tanto, bueno, pues esto es un poco el gran dibujo de lo que desde Save the Children queremos hacer, y que, bueno, pues llevábamos 45 años haciéndolo, y bueno, también sé que ha sido posible siempre porque hemos tenido mucha gente que nos ha apoyado, en el caso, lógicamente, de todos los que estáis aquí y de otra gente que está apoyando Save the Children. Y bueno, como director de programas internacionales estoy muy, muy agradecido que hayáis querido escucharnos, y bueno, también muy agradecido del apoyo que siempre nos dais. Muchas gracias, Andrés y David. Tenéis el chat de preguntas y respuestas donde podéis poner todas las preguntas, comentarios que queráis hacer sobre Afganistán y sobre la infancia allí. Y también me recuerdan las compañeras del equipo de socios que antes de que terminemos, pues surgirá en vuestras pantallas una ventana para que contestéis, por favor, a una encuesta. Por eso será después el turno de preguntas. David, yo te quería hacer una pregunta. Hemos estado hablando de todo el trabajo que hacemos en programas internacionales con Afganistán. También hay una parte importante de nuestro trabajo en incidencia y un rol muy importante que tienen que tener los gobiernos. En ese sentido, quería saber qué pedimos como organización internacional y también concretamente qué pedimos al Gobierno de España. Sonido, David, no se te escucha. Perdón, que está muteado. No, decía que desde la parte de incidencia sí que hemos ya tenido, en primer lugar, una reunión con el Gobierno y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, básicamente por 3 asuntos. El primero, por la seguridad y bueno, la preocupación de muchísimas personas que siguen en Afganistán y que no han podido salir en el tiempo en el que ha habido oportunidad, que son personas además que están en situación de riesgo, y nuestra preocupación y petición de que sigan las operaciones y que sigan el Gobierno de España y la Unión Europea, en este caso, pues facilitando la salida de aquellas personas que pudiesen estar en riesgo. Lo segundo tiene que ver con las condiciones de acogida, que si bien han sido pues, un proceso de salida de acogida ejemplar y que ha funcionado, España ha acogido 2.182 afganos en este momento que han llegado por esta vía. Hay muchísimos miles que quieren salir del país y muchísimos miles que van a intentar huir del país, y por tanto hay que también seguir manteniendo esa acogida ejemplar y, digamos, en cumplimiento del derecho internacional. Y lo que no puede ocurrir ahora es que aquellos afganos que lleguen por otras vías no se les acepte, sino que tiene que haber un plan de acogida amplio, ambicioso. España lo hizo en el año 92 en la guerra de Bosnia y tiene capacidad suficiente para hacerlo. Y por último, el tercer punto es que ponga a Afganistán en las prioridades de su política exterior y de cooperación. Para la parte política, por supuesto, pero también para la parte de cooperación. Afganistán debe ser un país prioritario, debe formar parte de la prioridad de la cooperación española, y bueno, pues en esos 3 asuntos del personal, el tema de la acogida y la priorización de Afganistán en materia de política de cooperación internacional, pues han sido las peticiones. Y la última, muy general, es decir, quizá ahora sea el momento en el que Afganistán debe ser más atendido y prioritario que nunca, porque es ahora en el momento en el que más inestabilidad, más inseguridad y más incertidumbres tiene sobre ellas, y sigue teniendo los mismos problemas que antes de los de agosto, y por tanto, bueno, pues eso es lo que le hemos dicho al Gobierno, y bueno, seguiremos haciéndolo. Efectivamente, un doble trabajo ahí en programas y en incidencia. Pues ya tenemos las primeras preguntas. Ana Landa Ugarte dice: Ana, hola, muchas gracias por toda la información y sobre todo por vuestro trabajo. Sobre las niñas y las mujeres, ¿cuáles van a ser las estrategias específicas, dado que reforzar la subordinación de las mujeres y las niñas es parte de su agenda política? Muchas gracias. Sé que no es fácil, pero es fundamental. Si la situación es grave para todas las niñas y niños, para las mujeres y las niñas es particularmente dramática. No sé si Andrés quieres contestar a Ana. Sí.
A ver, para empezar, o sea, para nosotros la línea roja más importante para continuar o no continuar en nuestras operaciones es que se permita a las mujeres trabajar. La buena noticia es que si estamos trabajando en Kandahar es porque hemos negociado con las autoridades talibanas que eso sea posible y han dicho que sí. Entonces, en las clínicas móviles que David ha descrito, la mayoría de los trabajadores son mujeres. Y eso es, bueno, a ver, no podemos decir que eso vaya a ocurrir a nivel de país porque cada provincia es un mundo en Afganistán. Pero para nosotros eso es una línea roja fundamental. Lo es por los derechos de las mujeres trabajadoras, por supuesto, pero lo es también porque en un país como Afganistán, si no son trabajadoras mujeres, no accedes a las niñas. O sea, un hombre no va a llegar a hablar o interactuar con una niña. Eso culturalmente es inaceptable. Entonces, llegar a las niñas pasa por tener profesionales mujeres trabajando. Y para nosotros esa es la principal línea roja, una no discriminación de género en ese sentido. El trabajo, evidentemente, va a tener un componente de género muy relevante en el futuro. Lo que no puede ser es que el primer acercamiento a los talibanes no puede ser con una exigencia fortísima en este sentido, sino que tenemos que ganarlo poco a poco, ¿vale? Y es posible, porque como te contaba antes, nosotros hemos trabajado 5 años bajo régimen talibán. Y en esos 5 años, ojo, ya digo, 3 millones de niñas se han incorporado, no en esos 5, ¿no? Sino en los 20, 3 millones de niñas están en la escuela que no lo estaban. Luego, ha sido posible trabajar. El asunto es, bueno, negociar muy bien y ofrecer contrapartidas al régimen talibán en cada provincia para que nos permitan que nuestra agenda dirigida a las niñas sea factible. A cambio, pues el acceso, ayuda humanitaria. Pensemos que es un país que necesita la ayuda humanitaria. O sea, van a necesitar negociar con organizaciones como la nuestra y nuestra exigencia siempre va a ser acceder a las niñas, permitir trabajar a las mujeres. Lo que es difícil que, o sea, no te engaño. Por ejemplo, hemos tenido que segregar la oficina, eso sí. O sea, exigen que las mujeres estén separadas de los hombres, exigen una vestimenta con arreglo a la regla islámica y esas son cosas que nosotros estamos dispuestos a asumir siempre que se permita el trabajo de las mujeres y la orientación preferencial hacia las niñas. Eso es un poco la situación. Muchas gracias, Andrés. Almudena González tiene una pregunta sobre los opiáceos. Buenas tardes. Antes de nada, daros las gracias por vuestra inmensa labor. Muchas gracias, Almudena. Mi pregunta es relacionada con un tema que he leído recientemente en el periódico El País sobre el peso que tiene la economía sumergida en Afganistán y que procede de la explotación y exportación de opiáceos y cómo afecta eso al desarrollo del país, a vuestra gestión y a la población infantil. ¿Tenéis un plan de prevención sobre esto? Pues es probable que muchas familias basen su supervivencia en trabajar en este negocio. David. Vale. Bueno, efectivamente, el cultivo y la exportación de opio siempre ha sido un elemento importante en los ingresos de la economía de Afganistán, con o sin talibanes, o sea que eso es algo que ha funcionado siempre. Es verdad que en Afganistán ha habido intentos de la, digamos, sustitución de cultivos, como en otros países, como en Bolivia, como en Colombia, pues intentar, digamos, que esos cultivos fuesen a otro tipo de producción, que no fuesen opiáceos, en este caso amapola, y que es la que se produce luego la heroína. Y realmente, bueno, los resultados son los que son. Es que Afganistán sigue siendo uno de los grandes productores y que es una de las partes importantes de ingresos en las cuales el país siempre ingresos irregulares y que de forma clandestina. Y bueno, es uno de los grandes ejes, digamos, más complejos y más difíciles para el país, porque es verdad que igual que es un cultivo ilícito, es cierto que pues la economía de Afganistán vive de ello y no ha habido alternativa todavía real que pueda, digamos, sustituirlo. Sobre el tema de población de trabajo, explotación infantil y de trabajo infantil. Es cierto que Afganistán siempre tiene un espacio de trabajo infantil dentro del cual ha habido un trabajo que digamos, está en el espacio de la explotación y del abuso sobre la infancia y, por tanto, las peores formas del trabajo infantil. Y, lógicamente,
una dificultad enorme en poder trabajar dentro de los marcos internacionales de prevención y de tratamiento de la OIT y otras cuestiones. Save the Children ha trabajado, sobre todo ha trabajado con aquellos niños y niñas que trabajaban en el mundo agrícola o trabajaban en la economía familiar para que pudiesen seguir trabajando en la economía familiar, pero que no abandonasen la escuela. Esa es una de las líneas de trabajo de Save the Children en Afganistán sobre este asunto. Es aquellos niños que sabemos que trabajan con sus familias principalmente en la agricultura o en los negocios familiares, que pudiesen seguir trabajando porque es básico para su subsistencia, pero que garantizar de que no hay un abandono de la educación o de la escuela. Muchas gracias, David. Ana tiene una pregunta. A través de Save the Children, ¿apoyáis la acogida en España? ¿De qué forma podemos colaborar las socias en los procesos de acogida? Andrés. Sí, a ver, evidentemente animamos al Gobierno de España a asumir un compromiso de acogida de población refugiada. El Gobierno ya ha aceptado a 2.000 refugiados y ha hecho un despliegue importantísimo para esa acogida. Es importante tener en cuenta que estas 2.000 personas son personas que estaban trabajando con el cuerpo diplomático español y con el ejército de España destacado en Afganistán. O sea, no es población, digamos, estándar, sino personas muy vinculadas al trabajo de España en este país. Entonces, nosotros no hemos visto la necesidad de participar en ese proceso de acogida porque había un despliegue importantísimo ya por parte del Gobierno. Pero si realmente queréis apoyarnos, nosotros sabemos que la frontera caliente, difícil, la más compleja en este momento y la más numerosa es la de Pakistán. Tenemos un operativo ya dispuesto para atender a 500 refugiados y queremos llegar a 5.000 lo antes posible. O sea, la manera de apoyarnos, yo os diría, no pensemos tanto en los 2.000 que han llegado a España porque están hiperprotegidos. Pensemos en las 5.000 personas que queremos atender en el momento que crucen la frontera pakistaní y todo el preposicionamiento de recursos y de operativos de respuesta que estamos preparando en esa frontera. Si queréis ayudarnos y os pedimos que lo hagáis, por favor, la forma de hacerlo está en la web de Save the Children. Muchas gracias, Andrés. Juan Pedro pregunta cómo vemos a Afganistán dentro de 10 o incluso 20 años, sobre todo tras justo 20 años de conflicto. ¿Es posible imaginar un país en paz y en el cual no se pierda una generación? David. Yo creo que si realmente Afganistán, bajo los talibanes, se sale o es capaz de despejar y de no estar bajo la sospecha de que su país es un país de acogida, entrenamiento o de un espacio de terrorismo internacional, es decir, que no es una base operativa del terrorismo internacional y que cuando lo es actúa y que responde, evidentemente, y que de alguna manera se sale de esa sospecha o de lo que hasta había sido en algún tiempo. Si eso se consigue, yo creo que si bien será un país aislado, que no será un país integrado en la comunidad internacional como otros, pero sí podría llegar a una cierta estabilidad. Lo que ocurre es que, bueno, pues los intereses de muchos lados en la inestabilidad de Afganistán y de que Afganistán sea una base operativa de terrorismo internacional son fuertes. Por eso habrá que ver qué decisión toman las nuevas autoridades talibanas, si es de tener un país que está fuera de eso o un país que, bueno, que no aclara o que no tiene claridad sobre esos asuntos. Esa yo creo va a ser la clave, porque tampoco la comunidad internacional, a nadie le conviene ni nadie quiere un Afganistán aislado, un agujero negro de terrorismo internacional, porque yo creo que no gana nadie. Ojalá y ese sea el camino y ojalá que pues, pueda haber una cierta estabilidad en Afganistán, que de momento pues, nadie sabe en lo que va a acabar, pero yo creo que si consiguen resolver esa ecuación de no ser un espacio de terrorismo internacional, podrá haber una cierta estabilidad. Muchas gracias, David. Las preguntas, hay evidentemente mucho interés por el tema de las niñas y mujeres y aunque Andrés ha contestado, yo creo que merece la pena, ¿no? La pregunta de Patricia Escudero, que nos da las gracias por la iniciativa, pero pregunta por nuestra intervención en educación y si podemos abordar o si estamos abordando el tema de la educación en niñas y mujeres adolescentes. Si quieres, David, añadir algo a la situación que ha contado Andrés, ¿no? De incertidumbre en la que estamos ahora mismo, ¿no? Lo que nos va a ocurrir es que, bueno, y ahí Save the Children es la línea roja y que es línea para el mandato humanitario, es la no discriminación. Es decir, lo que Save the Children y organizaciones humanitarias no aceptarán será, digamos, que nuestra ayuda
no pueda llegar a las niñas, que nuestras escuelas no puedan acceder las niñas. Sí que tendremos que aceptar determinadas cuestiones como, bueno, pues que sus normas escolares, la separación, que las niñas no puedan estudiar determinadas disciplinas, pero el acceso a la educación, al menos en la que esté Save the Children, y que sea, no se aceptaría. Entonces, yo creo que esa va a ser una de las líneas, ¿no? Cuál va a ser y cómo va a ser el nuevo tiempo en materia de niñas y mujeres respecto a las autoridades talibanas. Si es una versión, como decía los escenarios Andrés, digamos, un poco más amable, un poco más soft, en la que evidentemente pues, se produzca separación, que las niñas no pueden estudiar determinadas asignaturas, bueno, pero que no se les excluya de lo que es el proceso educativo básico y formal, pues ahí estaremos. Si no, pues será otra línea de batalla y de pelea de Save the Children en Afganistán hasta que podamos estar allí. Muchas gracias, David. Charlotte, también en la línea, ¿no?, de cómo se puede colaborar, en este caso con una pregunta, ¿no?, que nos llega muchas veces en estas crisis solidarias y de refugiados. ¿Cómo se puede colaborar o cómo podría ella colaborar a nivel no monetario, por ejemplo, apoyando a las personas refugiadas que llegan, etcétera? Andrés, si quieres contestarle. Yo creo que vamos a enfrentarnos a esa situación en el futuro. O sea, es verdad, insisto, que los 2.000 refugiados que han llegado estaban vinculados a la presencia del Gobierno de España y el Ejército español en el país y están bien protegidos y bien cuidados. Pero vamos a ver presión migratoria en las fronteras europeas, seguro, ¿no? Entonces, todavía no sabemos. De Afganistán lleva saliendo mucha gente como refugiados, muchos. Los vemos en los campos refugiados en Grecia, en los Balcanes, en las fronteras de Europa. Están llenas de afganos que huyen de su país. Entonces, si llegan al nuestro, desde luego, la labor de acogida e integración será un espacio que acepte el voluntariado, sin ninguna duda, ¿no? Pero eso vendrá en un segundo momento. En este momento, insisto, lo que hay que atender sobre todo es el flujo migratorio hacia Pakistán e Irán, ¿no?, como países donde se van a quedar la gran mayoría de ellos. Si llegan a España, por supuesto, ahí hay cosas que hacer en materia de atención a las personas refugiadas que puedan llegar. Muchas gracias, Andrés. Carmen Zapatero, interesantísimo seminario, muchas gracias. En ese peso de alrededor del 43% del PIB en ayuda humanitaria, ¿es esta la mayor arma, entre comillas, de negociación con los talibanes? Pregunta también, Carmen, ¿de quién es la iniciativa de diálogo entre talibanes y Save the Children? Muchas gracias por nuestra labor y por este webinar. ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, sobre el tema del peso del PIB, ¿no?, de la cooperación internacional, que también incluye la ayuda humanitaria, es cierto que, claro, durante 20 años o más de 20 años ha habido una contabilización muy rigurosa de lo que pesaba la ayuda internacional en Afganistán y hemos sabido con precisión lo que pesaba en su PIB, ¿no? Y por tanto, sabemos la importancia que tiene porque se ha podido medir, porque ha habido, digamos, una interacción con el gobierno de Afganistán y con las autoridades. Eso es una de las preocupaciones, el perder esa interacción, ¿no? Que la ayuda internacional no tenga unos cauces, digamos, institucionales, estructurados, porque los donantes entonces tendrán, digamos, sus dudas, ¿no?, de que pueda, digamos, la ayuda humanitaria y la cooperación internacional funcionar. Por eso es importante pedir a los gobiernos que mantengan su compromiso con Afganistán. Sobre la iniciativa del diálogo de los talibanes y Save the Children, Save the Children no tiene ninguna iniciativa. Save the Children, provincia por provincia, hay que quizá explicar. En este momento no hay un gobierno talibán, no existe como tal. No hay una autoridad talibana que da una orden en Kabul y llega a Kandahar. El poder está absolutamente desestructurado, es una autoridad líquida y vamos territorio por territorio. Los que hoy son los jefes de Kandahar, las autoridades talibán de Kandahar, eran ciudadanos de esa provincia antes, o sea, que no han llegado nuevos, ¿no? Son los antiguos jefes tribales que no ocupaban puestos de poder porque eran talibanes. Ahora los han ocupado y son con ellos con los que no es que haya una iniciativa de algo, sino una iniciativa de poder seguir haciendo el trabajo que estábamos haciendo hasta que ellos llegaron. Que esa es la parte que es importante de entender. Save the Children no negocia en el sentido, sino que pide
poder seguir haciendo lo mismo que hacían, seguir teniendo la confianza de la autoridad en ese sitio. Y es decirle, mire, hasta que ustedes llegaron, nosotros teníamos 42 escuelas, 12 equipos móviles de salud, estos centros de protección, estos psicólogos. Nos dedicamos a esto, estos 35.600 niños de Kandahar, hicimos esto con ellos. Queremos seguir haciéndolo, pero necesitamos que evidentemente tener garantías de que estamos permitidos, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha conseguido, no es una iniciativa de diálogo. Lo mismo nos va a ocurrir en Val y en las otras provincias, donde intentaremos sacar la autoridad talibana de la provincia, pues convencerles de que nos sigan dejando hacer nuestro trabajo. Ha cambiado todo, lo que no cambia es la misión de Save the Children. Han cambiado la autoridad, han cambiado las tropas, ha cambiado todo, pero Save the Children quiere seguir haciendo lo mismo, gobierne quien gobierne en Afganistán, porque nuestra misión y mandato son esos niños que están bajo su autoridad. Y por tanto, bueno, pues ahí nos obligan no a una iniciativa de diálogo, sino pues intentar negociar y poder seguir siendo operativos. Susana, perdona, déjame añadir, Carmen, me gustaría que vosotros sois las personas que nos dais apoyo, sois las personas que hacéis posible nuestro trabajo. Me gustaría que contaros que nosotros, a ver, los niños en peor situación en el mundo se encuentran viviendo en territorios que están controlados por grupos armados radicales, así de claro, sea Al-Shabaab en Somalia, el ISIS en Siria hasta hace muy poquito tiempo, ahora los talibanes en Afganistán. Nuestro mandato humanitario, nuestro deber, nuestra misión hacia la infancia nos lleva a tener diálogo con estos grupos que representan unos valores completamente antitéticos a los nuestros, pero esto, aunque parezca increíble, para nosotros es habitual. Porque, insisto, los niños en peor situación se encuentran en territorios controlados por grupos radicales. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias también por la participación, que hay muchísimas preguntas y también en ese sentido ya sé que es muy difícil ser breves porque eso es interesantísimo, pero bueno, para poder dar contestación a todo, pues si podéis ser un poquito más breves. Y aquí la pregunta de Manuel, que es difícil también de contestar, porque pregunta ¿cuál es el papel actual de potencias como China o Rusia y cuál se espera que sea la relación de estos países con los talibanes? Pues está claro que van a ser las dos potencias con mayor influencia, ya lo han sido y de hecho bueno, pues han tenido ya relaciones institucionales. Una oportunidad que existe es que la cooperación china y la cooperación rusa nunca trabaja como trabaja la cooperación más occidental, ¿no? A través con organizaciones internacionales, y es una cooperación más gubernamental. Apoyan al gobierno, le hacen una carretera, le hacen un edificio, le compran un avión. Es una cooperación diferente. Es cierto que hay una cierta apertura por parte de China y yo creo que también de Rusia en algunos sitios a entender que la cooperación que representa organizaciones internacionales como Save the Children no es una amenaza a los otros intereses, ¿no? Y por tanto pueden convivir con ella porque van a mantener su influencia con el gobierno y porque al final les beneficia que su población esté mejor. Y termino con una cosa muy rápida para no comer tiempo. Decía Andrés antes lo de nuestro trabajo en Irak, en Siria. Cuando nos sentamos delante de una persona que pertenece al Estado Islámico, Al-Qaeda, Al-Shabaab o a cualquier organización, digamos, o grupo armado, terrorista o autoridad, como queramos definirla, nosotros no vemos ese nombre. O sea, nosotros no nos quedamos en el nombre de quién son o lo que representan, sino en el número de niños y niñas que tienen bajo su autoridad y el número de niños y niñas que están en situación de necesidad o situación crítica que están bajo su control y que tenemos que pasar por esa puerta. Y hay a veces que hacer ejercicios difíciles de negociación, de diálogo, pero que solo responden a un interés, que es el interés de la infancia que tiene detrás suya. Por eso a veces conviene explicarlo porque, bueno, ninguna organización en el mundo, salvo Save the Children y alguna otra, está en esta misma operativa en Somalia, en Irak, en Siria, en Yemen, en Afganistán, en los sitios más complicados. Pero lo hacemos y lo hemos hecho durante 100 años por eso, porque es lo que hay detrás de todo esto. Y por eso, bueno, pues a veces hay que explicarlo y a veces es difícil de entender. Muchas gracias, David. Luis, al hilo de la conversación sobre la alimentación y su encarecimiento, ¿qué medios se están poniendo para parar la sequía y así poder tener más medios para que la gente afgana salga adelante? Luis,
Es muy complicado porque estas son las consecuencias de la emergencia climática. O sea, sin ninguna duda, las sequías que estamos viviendo responden a una situación climática completamente devastadora para los países más pobres. La estrategia es conseguir la resiliencia de las comunidades agrícolas a través de una diversificación de cultivos, a través de cultivos menos exigentes en términos hídricos, ¿no? Y la diversificación económica, ¿no? Hacia actividades que no dependan de la agricultura, ¿no? Afganistán es un país muy desértico, la falta de agua es devastadora, ¿no? Pero es un camino largo y muy difícil el que tú señalas. Pablo Pradales nos da las gracias por nuestra labor y Patricia quiere preguntar si tenemos pensado intervenir los países receptores de refugiados desplazados. La respuesta es sí, ya hemos hablado de Pakistán, pero si quieres, David, ampliar esta cuestión. Sí, bueno, rápidamente. La primera, el sitio por donde está y donde estamos, y ya estamos preparados para atender a familias que lleguen y que será la primera lugar donde se produce la salida, es por la frontera de Pakistán. Las otras fronteras que está al norte, en Tayikistán, que es la zona de Balkh, esa es una zona en la que se está trabajando para ver qué opciones operativas, si realmente podemos operar, porque tenemos oficina, pero nunca hemos trabajado al otro lado y no tenemos Save the Children en Tayikistán, y por tanto esa sería la segunda. Evidentemente la que no entra dentro de nuestra ecuación de países que son frontera es la Irán, lógicamente, que se podrá ser, aparte de país de acogida, país de tránsito por la ruta iraquí, que si en el caso de que haya población afgana en Irak, pues evidentemente nuestro programa en Irak pues atenderá como atendió a los kurdos o como ha atendido a otras poblaciones que han huido a través de Irak. María del Carmen nos da las gracias por el trabajo y se pregunta cómo hacer para que la ayuda humanitaria llegue directamente a la población necesitada y no al gobierno talibán, sabiendo que la corrupción es endémica en el país. Sí, buena pregunta, Mari Carmen. Y primero aclararos a todos, porque es súper importante. Save the Children jamás pone recursos en manos del gobierno. O sea, los recursos que vosotros nos facilitáis los invertimos nosotros en nuestros programas a través de nuestros profesionales, ¿no? Y trabajando con socios locales en algunos casos, pero jamás en manos de gobiernos o de autoridades. Otra cosa es el dinero de los gobiernos o del Banco Mundial, por ejemplo. Eso sí va a gobiernos, ¿no? Bueno, pues la manera de hacerlo en este caso tiene que ser la exigencia de canalizarlo a través de organizaciones humanitarias, de todas, del Sistema de Naciones Unidas, de las ONGs, como garantes de que la ayuda va a llegar a las familias directamente, ¿no? Porque efectivamente hay un riesgo de que eso no sea así. Entiendo que el país es tan dependiente de ayuda humanitaria que no les va a quedar otra que aceptar esa realidad, ¿no? La canalización a través de organizaciones humanitarias. Muchas gracias, Andrés. María López de la Osada hace una petición muy concreta. Ella es colaboradora regional de la Asociación de Mujeres Juezas sobre un caso concreto de colaborar con una niña que tiene diabetes y que es hija de una compañera jueza que está en riesgo en Afganistán. Entonces, María López, si te parece, como es un caso muy concreto, pues David del Campo ya se pone en contacto contigo con los datos que nos has dejado en tu post. Sí, es verdad que ahí es una petición no sabía el nombre, pero por lo de la niña de diabetes, básicamente lo hemos trasladado a los equipos, pero en primer lugar, imposible en este momento, imposible la salida de nadie de Kabul que no tenga, digamos, una autorización de las autoridades talibanas, y desde luego tendrá que ser vamos a intentar otra mediación con otras organizaciones o el propio gobierno de España, pero es altamente complicado porque por razones médicas no ha salido nadie del país. O sea, eso no, es duro decirlo, pero esa es la realidad. Lo digo por no general, pero de todas maneras le escribo a María y le cuento un poco los pocos avances que yo pueda intentar conseguir para un caso tan complicado. Muchas gracias, David. Y Sofía, de momento la última... perdón, no, Sofía, ¿cómo se gestionaría el tema de la COVID a la hora de la acogida de las personas? ¿Cómo se controla el tema en las fronteras, imagino, ¿no? En Pakistán, en los campos de refugiados? Vamos, en lo que respecta a la frontera de Pakistán, evidentemente
el acceso a test de antígenos y PCR es imposible. Bueno, no hay, es inviable, no existe. Y bueno, pues si esos son los casos, si son los que han llegado a España, todos se les ha sometido un PCR a la llegada a Torrejón. O sea que en eso está así. Pero desde luego en frontera no está en la posibilidad de hacer eso. No es el COVID lo que en este momento puede preocuparnos a los equipos humanitarios, ni mucho menos. Patricia pregunta, al margen de la emergencia en la que estamos, ¿va a haber, tenemos pensado alguna intervención a largo plazo o de desarrollo? Sin duda. Perdón. Sí. No, iba a decir Andrés, dale. Vale. Bueno, Patricia, piensa que llevamos 45 años en el país, ¿no? Y la llegada del nuevo gobierno talibán pues nos lleva a reforzar todavía nuestro compromiso de presencia en ese país. En este momento la situación es de emergencia humanitaria, entonces lo más prioritario son intervenciones para salvar vidas, así de claro, ¿no? Concretamente para salvar vidas de la desnutrición. También de problemáticas de salud que el sistema sanitario no está siendo capaz de responder. O sea, los hospitales están colapsados, no hay suministros médicos y los médicos no están cobrando tampoco sus salarios. Entonces hay una situación de salud y nutricional gravísima. Tenemos que asegurar que conseguimos salvar la vida de 1 millón de niños en grave riesgo. Es un reto gigantesco el que tenemos, pero nuestro trabajo en Afganistán sobre todo tiene que centrarse en la educación como la principal herramienta de desarrollo y en la protección de niños y niñas de múltiples situaciones de violencia, ¿no? Entonces, el trabajo de desarrollo no va a parar de ninguna manera. Lo mismo que el de género, el foco específico sobre las niñas. Xavier pregunta si se ha intentado que los recursos, por ejemplo los del Banco Mundial u otras organizaciones, en lugar de ir a gobiernos, pudiese ir hacia ONGs como Save the Children, ACNUR, etcétera. Bueno, eso es un deseo, pero también hay que ser honestos. Aunque si a Save Chile nos pusiesen 200 millones de dólares, hoy por hoy no podríamos ejecutarlos. O sea, el problema es que en este momento lo que importa es que empiece el país a poder funcionar, que podemos las organizaciones humanitarias trabajar y ojalá y el dinero del Banco Mundial pues se dedique a educación, a salud, a nutrición. Si es con Save Children, y si es con otras. Pero realmente lo que importa en este momento es eso, que haya, volver a una situación de cierta normalidad para poder trabajar. Es que en este momento cada niño que vamos a poder atender representa un esfuerzo titánico, un esfuerzo enorme que nos exige el apoyo de mucha gente, de muchos recursos y por eso este seminario, para que sepáis lo importante que significa que nos estéis apoyando, ¿no? De poder hacer algo que es realmente en este momento muy complicado y ojalá y podamos atender cada día más y ojalá y dineros del Banco Mundial y otras naciones lleguen a Save Children y a otras. Y vamos a dar paso a la última pregunta. Es María López y ella quiere que contemos, ¿no?, nuestro trabajo con los niños que son captados por grupos armados, ¿no? Cómo trabajamos en educación y contrarrestamos la captación de estos niños soldados y mucho más en Afganistán ahora con el gobierno talibán. Sí, esto es un problema serio en Afganistán, ¿no? Piensa que es un país que lleva prácticamente 2 décadas en situación de conflicto armado. La movilización de niños y adolescentes para grupos armados es una práctica muy habitual. El trabajo que solemos hacer, esta es una especialidad de Save the Children, en todos los países donde trabajamos, ¿no? La protección de la infancia en esta forma de explotación, que es su militarización, su incorporación a grupos armados. Lo que hacemos es intentar localizar a estos niños que han sido movilizados para grupos armados y convencer tanto al propio niño o adolescente como a las autoridades de la conveniencia de retornar a esos niños a la educación, a un contexto diferente, ¿no? Entonces, y luego conseguir, ahí es fundamental el trabajo con las autoridades, o sea, conseguir que sean los propios líderes de los grupos armados quienes hagan imposible o prohíban o persigan el reclutamiento de niños y adolescentes, ¿no? David, no sé si quieres añadir tú algo en respecto. Sí, es verdad que en el caso de Afganistán el uso de menores en grupos armados no es, digamos, algo extendido.
digamos que es algo, digamos, que siempre ha sido o circunstancial o muy reducido. No es el caso de los grupos armados más con niños y menores, que es más de África y de la África subsahariana. Evidentemente, si esto ocurriese, pues nos tocaría también, pues en primer lugar, denunciarlo e intentar facilitar que esos niños, en lugar de estar en actividades tan peligrosas como un grupo armado, estuviesen en la escuela y siendo niños, que es lo que les toca. Muchas gracias, David. También tienes en el chat una pregunta, una petición muy concreta para ti de Isaac Sánchez. Y nada, os hemos puesto también en el chat las formas que tenemos para colaborar, dar las gracias a los que ya lo habéis hecho, ¿no? Habéis escuchado a Andrés y David todas las necesidades que tenemos para poder ayudar a los niños y niñas en Afganistán y que son muchas. Y bueno, por nuestra parte, si queréis, Andrés y David, cerrar este debate, yo solamente recordaros que os quedéis luego unos segunditos para que contestéis a nuestra encuesta. Muchas gracias. Andrés o David, si queréis despediros. Solo de nuevo, dar las gracias por vuestro apoyo. O sea, para mí de verdad es un placer encontrarme con las personas que nos dais apoyo, los que hacéis posible nuestra labor y escuchar vuestros comentarios, vuestra orientación, vuestras preguntas e intentar responderlas. Siempre que haya una convulsión de este tipo, vamos a hacer un encuentro de esta naturaleza, ¿no? Una gran emergencia, una situación humanitaria, algo que merezca la pena que hablemos directamente, ¿vale? Sí deciros, ¿vale? Que yo me siento profundamente orgullosa de nuestra organización, ¿no? De estos 900 profesionales sobre el terreno en una situación de gran riesgo. No lo hemos comentado antes, ¿no? Pero nuestros compañeros y compañeras están sufriendo interrogatorios y registros en sus casas. Hay 120 profesionales de Save the Children en alto riesgo por el trabajo que han hecho por la infancia en estos años de atrás. Están en alto riesgo en esta situación y estamos haciendo lo posible por protegerles, pero es muy complicado, ¿no? Y el hecho de que hayamos retomado operaciones de modo tan rápido y en tan elevado riesgo. Os recuerdo que hace 3 años mataron a tres compañeros de Save the Children en el ataque a nuestra oficina en Jalalabad e hirieron a otros 4. O sea, dice mucho del carácter humanitario de esta organización y de que la lucha por los derechos de la infancia a veces entraña un enorme riesgo, ¿no? Sentíos súper orgullosos como personas que nos estáis dando apoyo, porque sin vosotros esto que están haciendo nuestros compañeros en Afganistán sería imposible, ¿no? 1 millón de gracias.